Hola amigas, es un gusto volverlas a saludar. Bienvenidas al canal Hijas del Rey. Estamos en la tercera temporada, las parábolas del Señor Jesús. Y en esta ocasión tengo el privilegio de compartirles la parábola del vino nuevo en odres viejos. Quiero comentarles que esta parábola ustedes la pueden encontrar en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 33 al 39, y dice así la palabra del Señor. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y bueno, vamos primeramente a hacer un trabajo de observación en esta parábola. Fíjense que si nosotros leemos versículos antes, el Señor Jesús está en casa de Leví, que es un cobrador de impuestos, que más tarde sería llamado Mateo. En ese lugar también se encuentran escribas y fariseos que, como siempre, estaban cuestionando el comportamiento del Señor Jesús y sus discípulos. Y ellos pues le hacen la siguiente pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Fíjense que el ayuno, primeramente vamos a definir qué es. Es una práctica pues de abstenernos de alimentos para buscar la voluntad de Dios. Y no, por supuesto, nuestra propia voluntad. Es dejar de alimentar nuestro cuerpo para alimentar nuestro espíritu. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que ayunaron, ¿verdad? De entre ellos, pues el Señor Jesucristo, Moisés, Elías, la reina Esther, etc. Y bueno, fíjense que el ayuno en la Biblia, pues está siempre, si lo buscamos, va a ser algo siempre voluntario. Pero en este caso, cuando estas personas, estos fariseos, le están haciendo esta pregunta al Señor Jesús, se está entendiendo que es un ayuno de tipo comunitario, que varias personas lo están realizando, ya que le preguntan por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan muchas veces. O sea, se está entendiendo que lo están haciendo en grupo. Y bueno, una de las cosas por las cuales, o de los motivos por los cuales se ayunaba en ese tiempo, pues primeramente era por la lluvia, por pedir a Dios que lloviera, ¿verdad? Porque a lo mejor había alguna plaga, porque estaban en guerra o porque habían sido invadidos. Entonces, aquí vemos esos motivos, pero estos escribas y fariseos, ustedes saben que tenían la característica de aumentar pues las cosas, ¿verdad? Como les dije, esto era un ayuno voluntario, pero más sin embargo, ellos habían estipulado en sus propias leyes humanas, habían estipulado que se ayunara 2 veces a la semana. Si la oración no les era contestada, que ayunaran otros 3 días. En este tiempo de ayuno, ya de 5 o 6 días, no podían bañarse, no podían tener intimidad con sus esposas, se cerraban los baños públicos, etcétera, etcétera. Así que podemos imaginar a estos fariseos, ¿verdad?, ayunando pues todas las semanas 2 días. Eso si bien les iba, sino muchos más días. Los podemos imaginar cansados por el esfuerzo físico, con una evidencia de mal humor,
al no poderse asear, no poderse bañar, con un olor pues bastante fuerte, desagradable. Y fíjense que esto ellos desafortunadamente lo hicieron para ser vistos por las demás personas, pero no lo hacían en realidad para agradar a Dios. Así que la enseñanza que vamos a aprender de esta parábola es que nosotros tenemos que tener un correcto comportamiento en cuanto al ayuno, porque a veces lo tenemos incorrecto, y eso es lo que estaban haciendo estos fariseos. Si nosotros vamos a la palabra del Señor en Mateo 6, 16 al 18, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como vemos aquí en esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, no es necesario que todos los demás se enteren que estamos ayunando como lo estaban haciendo ellos. Se les notaba por todo lo que querían, y dice, querían ser vistos, y dice, tendrán su recompensa, serán vistos, esa será su única recompensa. Fíjense lo que querían hacer aquí estos fariseos, pues querían resolver los problemas que el pueblo estaba teniendo, ayunando mínimo 2 veces por semana. Y si nosotros vamos a ver este detalle tan tremendo de este ayuno mínimo de 2 días, vemos que en realidad era un esfuerzo inútil, puesto que en su corazón ellos no tenían arrepentimiento. Ellos definitivamente no estaban arrepentidos. Entonces el ayuno en sí, en esta parábola, pues no resolvía en realidad ningún problema, porque el problema, mis queridas amigas, siempre está dentro del corazón de nosotros, siempre está adentro del corazón del ser humano, ¿no? Mientras ellos estaban ayunando, buscando la atención de Dios, mostraban pues un aparente sacrificio, solamente algo que aparentaban, y trataban de buscar esa atención y esa compasión de Dios, pero no estaban yendo a la raíz del problema. En esta parábola nosotros vemos cómo el Señor Jesús está abordando este problema desde la raíz. Él está en la casa de un cobrador de impuestos, compadeciéndose de esa persona y llevándola a un cambio de vida total y, por supuesto, a un arrepentimiento. El Señor Jesús aquí está tratando el problema de raíz. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:19, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No? Qué hermosa palabra, porque ahí está diciendo el Señor Jesús, estaba en casa de Leví porque él necesitaba arrepentimiento, y fue cambiada y transformada su vida. Así que esta comparación de vino nuevo en odres viejos está enseñando que a veces nosotros hacemos acciones equivocadas. Fíjense, ya que el vino nuevo al fermentar pues echa a perder el odre, y las dos cosas se van a desperdiciar. Lo mismo sucede con el remiendo nuevo en un vestido viejo. Las dos prendas se echan a perder. Y así es la religiosidad que se opone, ¿verdad?, a la espiritualidad. Muchas veces estamos nosotros, o la gente está acostumbrada a hacer determinados ritos sin siquiera preguntarse lo que significan y cómo deben hacerse de forma correcta. La persona que es espiritual pues indaga más allá, ¿verdad?, para poder realizar tales costumbres o tales ritos y darle un debido cumplimiento espiritual, como en este caso el ayuno, ¿no? En este momento que estamos hablando de esta parábola, los fariseos, pues obviamente de esa época, se resistían, ¿verdad?, a las enseñanzas del Señor Jesús, porque estaban profundamente arraigados a sus tradiciones que
interpretaciones de la ley y aumentos a la ley que ellos mismos les habían hecho y que casi prácticamente era imposible que cualquier persona pudiera cumplir lo que ellos ya le habían aumentado a la ley. El Señor Jesús mismo, Él observó algunas costumbres y judías, ¿verdad? Y también desafió esas prácticas porque eran pues demasiado legalistas y carentes de compasión, y muchas veces pues hizo cosas que parecieran contrarias, pero el Señor Jesús siempre vino a cumplir correctamente la ley. Así que la clave es asegurarse de que cuando hagamos algo, ¿verdad?, cumpla en realidad un propósito de acercarnos como personas a Dios, y no que se conviertan estas cosas que hacemos en barreras espirituales que nos impidan un crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Como podemos ver entonces en esta parábola, los problemas no se resuelven con soluciones incorrectas. Los ayunos de los fariseos pues los hacían parecer a ellos piadosos, ¿verdad? Pero nunca pudieron llamar la atención de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Dice, mientras ellos estaban concentrados en esos ayunos, se estaban olvidando de la misericordia y de la compasión que Dios en realidad está buscando en cada uno de nosotros, y estaban atrayendo hacia sí mismos pues simplemente más condenación. Así que el Señor Jesús les muestra una mejor manera de captar la atención de Dios. La razón por la que los discípulos del Señor Jesús no ayunaban es porque estaban abordando el problema o la situación de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomaban abordando el pecado y yendo a la raíz de los problemas. Vamos a leer la primera parte que les había comentado en Lucas 5, 27 al 32, y dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis como publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí el Señor Jesús, en estas palabras, imagínense qué hermosa historia. Él se compadeció de este publicano, ¿verdad? Y lo llamó, él le siguió y estaba tan contento que le hizo un gran banquete. Como siempre, pues estaban allí los fariseos, los publicanos, pues haciendo una crítica, ¿no?, hacia los discípulos y al Señor Jesús. Y Él les contesta: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con esto, el Señor Jesús no estaba diciendo que el ayuno estaba mal o diciendo que no hay que ayunar, sino lo que estaba diciendo es que hay que tener cuidado con nuestras motivaciones cuando lo hacemos. Fíjense, cuando nosotros ayunamos, pues debemos afligir todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Ahí se encuentran pues todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y debemos humillarnos con el único objetivo de decirle a Dios: hágase tu voluntad en mi vida. Mientras nosotros tenemos la oportunidad de ayunar, pues es cuando podemos orar, clamar, leer, cantarle, analizar la palabra, recordando principalmente que el ayuno nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Nunca debemos ayunar pensando en que podemos manipular a Dios, o nunca debemos hacerlo como para decirles: Señor, cambia a todos a mi alrededor, sino al contrario, pedir un cambio personal, un crecimiento personal. Y también debe ser un recordatorio de que nosotros estamos sometidos a Dios. Es un entrenamiento también para que podamos enfrentar diferentes pruebas que seguramente se nos van a presentar en la vida. Ese es un entrenamiento que debemos hacer. Por eso es muy
importante el ayuno. Pedir, por supuesto, un cambio personal en cada una de nosotras. Y entonces, mis queridas amigas, ¿cuál es el ayuno que Dios prefiere? Vamos a leer un texto algo largo, pero les pido que lo analicemos con mucho detenimiento. Está en Isaías 58, del 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Se quitará de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Porque nos da una idea general de lo que es el ayuno que le agrada a Dios, ¿verdad? Un comportamiento adecuado, una vida restaurada, una intención buena de crecimiento, de buscar a Dios, de crecer en lo espiritual. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Y ayunamos, mis queridas amigas, porque tenemos tanta, de veras, necesidad de Dios que lo queremos manifestar con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Con ese abstenernos de alimento, con esa hambre que tenemos cuando nos abstenemos de alimento, y decirle a Dios, ¿verdad?, con todo nuestro ser, cuánta es nuestra necesidad tenemos de Él, cuánta es nuestra necesidad de Dios. Así que por eso ayunamos, queridas amigas. Así que en el ayuno nosotros aprendemos a someter nuestra vieja naturaleza, que es carnal, ¿verdad? Y que se opone a nuestra naturaleza espiritual. Así que si hay un verdadero arrepentimiento y reconocimiento de nuestros pecados, y le solicitamos a Dios que lo único que necesitamos es de Él, es a Él, el ayuno, por supuesto que funciona. Seguramente recibiremos esa respuesta a nuestra necesidad, ¿verdad? Así que es una hermosa enseñanza, queridas amigas, con respecto del ayuno. Hagámoslo de la mejor manera, de la forma más correcta. Ocupemos intenciones
profundas, adecuadas, de crecimiento espiritual, para crecer nosotras como personas, y siempre hagamos el ayuno con las intenciones correctas. Fue un gusto saludarlas, compartirles este tema maravilloso. Las veo en el siguiente podcast. Les pido por favor que le den un me gusta a este tema, que compartan en sus redes sociales y que por supuesto nos sigan aquí en este canal, Las Hijas del Rey. Las veo en el siguiente video. Hasta luego.